Bendiciones, mis amados hermanos. Le damos gracias al Señor por un día más, por su misericordia, por su bendito amor para con nosotros, que podamos amanecer, podamos despertarnos esta mañana. Dios es bueno, para siempre su misericordia. En esta mañana vamos a compartir la palabra en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 16, capítulo 2, versículo 16. Y luego vamos a predicar o vamos a hablar de la palabra, vamos a compartir la palabra en Génesis 2 y 3. Y vamos a estar ahí leyendo ciertos versículos, ¿verdad?, de la palabra ahí en Génesis 2 y 3, capítulo 2, capítulo 3. Pero por ahora vamos a leer Génesis 2, 16. Vamos a empezar desde el 16. La palabra del Señor se lee en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y la letra dice lo siguiente. Y mandó Jehová al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente te morirás. Gracias, Señor, por tu palabra, Padre. Háblanos, que sea usted mi Dios de la gloria hablando, compartiendo su palabra a través de mi persona, Padre, con las personas que nos miran, que nos escuchan a través de las redes sociales, Señor. Gracias. Esta mañana vamos a hablar de algo interesante, de la caída del hombre, del pecado. Vamos a hablar de cómo el pecado entró a la humanidad. Vamos a hablar de cómo el hombre, después de que Dios le dio instrucciones, después de que Dios le dijo qué hacer, no obedeció y entró el pecado por medio de la mujer, por medio del hombre. Y fue como entró el pecado a la tierra. Podemos ver las instrucciones del Señor aquí en Génesis 2. Le dijo Jehová al hombre, puedes comer de todo lo que hay aquí. Ya había creado el todo, había creado los animales, había creado la vegetación, había creado todo lo que existía, todo lo que existe en este mundo. Había él creado ya en el huerto, pero siempre hay un pero el Señor le dio libre albedrío al hombre. Eso fue algo que él hizo desde el principio, darnos libre albedrío, que es que dejarnos a nosotros, a la conciencia, si lo hacemos o no lo hacemos. Aunque el Señor le había dado las instrucciones al hombre, pero él tenía libre decisión de hacerlo o no hacerlo, obedecer o no obedecer a Dios. Entonces podemos ver aquí que después de eso, dice, entonces Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales, dice el capítulo 3 de Génesis, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis,
sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Y él respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremenda enseñanza que hay aquí, que podríamos estar todo el día desglosando esta enseñanza sobre la desobediencia del hombre, que gracias a la desobediencia del hombre, pues debemos de trabajar hoy. Gracias a la desobediencia del hombre, hoy las mujeres dan a luz sus niños con dolores, con fuertes dolores. Así que esta mañana pues podemos ver, el ser humano fue creado para estar en el huerto. Se le había creado la provisión ya para que estuviese tranquilo, que no tuviese necesidad de nada. Pero había un mandato, había algo que el Señor había puesto que no debían de hacer. Y el hombre tomó la decisión de desobedecer a Dios por medio de la mujer. Pero la mujer fue creada, sacada de la costilla del hombre. Así que la mujer no era la culpable. Eran culpables ambos. Uno por comer y el otro por seguirle. Los dos desobedecieron a Dios. Entonces, si ponemos esto hoy en día en nuestras vidas, hay cosas en el mundo que no nos conviene hacerlas. Hay cosas afuera que no nos conviene a nosotros como cristianos desobedecer a Dios y volver a ellas. Dios quiere que vivamos una vida en santidad en Él. Esto representa las personas que estamos en los caminos del Señor hoy en día, ¿verdad? Debemos de vivir una vida en santidad. Debemos de vivir una vida de búsqueda de Dios sin contaminarnos del árbol del bien y el mal, que es el pecado en estas generaciones ya, ¿verdad? De hoy en día. Es el pecado representa ese árbol del bien y el mal. Dios quiere que nosotros nos mantengamos siempre firmes, creyendo en Él, que nuestra fe no mengue, que nuestra fe crezca, que nuestra fe cada día aumente. Podemos ver cómo este hombre, cómo la humanidad, cómo la creación estaba dándole la espalda a Dios. Eso representa, para mi persona representa, la desobediencia del hombre representa cuando usted se aparta de los caminos del Señor, cuando usted decide fallarle a Dios, decide esconderse de su presencia. Lo que hace el pecado es abrir los ojos, y lo primero que hace es que una persona que ha sido cristiana o ha estado en la iglesia, lo que hace es esconderse, porque el pecado atrae vergüenza, el pecado atrae desnudez del alma, y se da cuenta la persona que falló y que no es merecedor de que Dios lo mire, de que Dios esté cerca de él, porque andamos sin cobertura, andamos desnudos. En esta ocasión el hombre tenía sus ojos cerrados. Ellos no podían darse cuenta de que estaban desnudos, y ellos caminaban por el huerto desnudos. Así le placía a Jehová que anduviera, pero no había pecado.
no había maldad, no había nada en sus ojos. Tenían los ojos espirituales en Dios. Pero una vez que comieron del árbol del bien y del mal, sus ojos fueron abiertos y ellos pudieron darse cuenta de que estaban desnudos y les dio vergüenza de que el Dios los encontrara desnudos y se escondieron. Y le preguntó, ¿dónde estás tú? Y el hombre respondió, Adán respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Has comido del árbol del bien y del mal. Ya habían pecado. Entonces aquí podemos ver pues la desobediencia del hombre y cómo el pecado entra a la tierra por medio de la desobediencia de Adán y Eva. Dios no quería que ellos fallaran, pero ellos tomaron su propia decisión de desobedecer a Dios. Muchas veces nosotros tomamos la decisión de desobedecer a Dios. Tomamos la decisión de apartarnos de Dios. Tomamos la decisión de huir de Dios. Tomamos la decisión de estar lejos de Dios. Lo digo por mi persona. Yo estuve 16 años apartados, 15, 16 años apartados de los caminos del Señor. Y Dios restauró mi vida. Y el pecado me había alejado de Dios de una manera que ustedes no tienen una idea. El pecado me había alejado de los caminos y había puesto tanto resentimiento en mi vida y tanta cosa mala, pensamientos malos para las personas que asisten a la iglesia, pensamientos malos para los pastores, porque todo eso lo pone el enemigo. No, eso no es de Dios. Todo lo que tú sientes en contra de la iglesia cristiana, en contra de los creyentes, en contra de las personas que buscan de Dios, lo pone el enemigo. Dios está ahí para nosotros, pero nuestra desnudez nos hace creer que Dios no merecemos estar cerca de Dios porque estamos desnudos, en pecado, y sentimos vergüenza. Yo me recuerdo de que yo me alejé de la mayoría de personas cristianas. Yo me alejé y el diablo ponía muchas cosas en mi vida. Decía, ni siquiera te hablan, ni siquiera les importas. Déjame decirte que a Dios le importas. A Dios le importa. Y todo esto cambió. Toda la desobediencia del hombre cambió en el Nuevo Testamento cuando Jesucristo vino a perdonar nuestros pecados. Aquí podemos ver que Él no destruyó al hombre, porque lo hubiese destruido. Pero Él no lo destruyó, sino que le dio otra oportunidad, la segunda oportunidad. Solamente que iba a ser una oportunidad más difícil. No era la manera que Dios quería que nosotros viviéramos. Iba a ser más difícil de ahí en adelante, después del pecado. Llevar una vida consagrada. Había que estar pidiéndole perdón a Dios, haciendo sacrificio a Dios para poder limpiar los pecados, porque ya el pecado había entrado a la tierra, la maldad había entrado a la tierra. Después que Jesucristo llega, nace, se hace hombre, nace y muere por nosotros, Él pagó la culpa de nuestros pecados, de nuestros errores. Él pagó en la cruz con su sangre y expió nuestros pecados. Como cordero fue llevado al matadero para que nosotros hoy en día podamos tener salvación. Lo único que debemos de hacer es acercarnos a Él, reconocer que Él existe y creer y tener fe. Y después de eso, bautizarse y vivir una vida en santidad conforme a la voluntad de Dios. Es tan fácil acercarse a Dios, pero el enemigo pone miles de obstáculos, miles de pensamientos y miles de cosas para que no te acerques a Dios. Así como el hombre se escondió de Dios, así muchas veces nosotros hoy en día andamos escondidos de la presencia de Dios. En esta mañana yo te quiero decir, no te sientas desnudo. Y si estás desnudo, Dios te va a vestir otra vez, te va a cubrir, te va a dar cobertura. Tienes que acercarte a Él, no tienes que alejarte de Él.
Tienes que acercarte a Él para que Él te redireccione, te dé indicaciones cómo va a ser tu vida de ahora en adelante. El Señor Jesús es nuestro GPS. Él va a decir otra vez, recalculando tu vida. Recalculando, así dice el GPS, recalculando. Así te va a decir el Señor cuando vengas al camino del Señor. Él te va a guiar, Él te va a llevar agarrado de su mano. No va a ser fácil el camino, porque el camino del Señor no es fácil. Yo no te voy a mentir que es fácil. Pero todo es posible si vas agarrado de la mano de Dios y tu mirada está puesta en Dios, no en los hombres. Porque no debes de seguir hombres, no debes de seguir líderes, pastores, sino que debes estar sujetos a ellos en obediencia y tener tu mirada puesta en Dios, en el Creador. Las autoridades que están delegadas en nuestras congregaciones es para ser obedientes y estar sujetos a esas autoridades. Pero nuestra mirada debe de estar en nuestro Padre Celestial, siempre. Y eso es bíblico. Nosotros no seguimos hombres, seguimos a Dios, a nuestro Padre Celestial, que es el que nos mantiene aquí con vida. Así que en esta mañana esta va a ser mi corta meditación de la palabra, dándole gracias al Señor porque pone palabra en mi boca para poder compartirla con ustedes humildemente. Quizás no sea un predicador de esos predicadores que ustedes están acostumbrados a ver en YouTube. Yo soy una persona común y corriente que vive agradecida con lo que Él hizo en mi vida. Vive agradecida con lo que Él hizo y seguirá haciendo en mi vida, en mi familia y en todos los que me rodean. El mayor anhelo de Jesús es que tú lo dejes entrar a tu corazón. Déjalo entrar a tu corazón. No te escondas de Dios. Él solamente quiere reivindicarte, restaurarte, vestirte con su cobertura de su Espíritu Santo, que será el que te va a guiar, el que te va a llevar y el que te va a dirigir en este camino. No vas a estar solo. No vas a estar solo. Así que si en esta mañana tú has sentido la presencia de Dios, tú has escuchado la palabra y por alguna otra razón has sentido que es de parte de Dios, busca un lugar donde ir, busca un lugar donde congregarte y acércate a Dios, que Él se pondrá muy feliz cuando tú te acerques a Dios. Él se pondrá muy feliz y dice la palabra que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en los cielos. Así que Jesucristo te ama, Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cuide. Y nunca es tarde para regresar a los caminos del Señor. Bendiciones.